Hola, hola, muy buenos días, bienvenidos a este 3x7. Hoy es 27 de julio y por supuesto estamos a la espera de lo que mañana vamos a escuchar por parte de nuestra presidenta Dina Boluarte, un mensaje que podríamos recordar el del año pasado, podría ser nuevamente largo, nuevamente lleno de promesas y nuevamente sin estas ser cumplidas. Vamos a escuchar también por parte de Enrique Chávez y Carlos Paredes qué es lo que esperan, si esperan algo para este discurso presidencial, y también vamos a hablar de lo que está ocurriendo en torno a Cerrón, a Fujimori, a la defensa de la propia Dina Boluarte y por supuesto lo que puede pasar también en Venezuela. ¿Hay giro o no hay giro a nivel internacional? Carlos, Enrique, hola. Hola, Hola, ¿qué hola. tal? Yo creo que lo mejor que puede pasar es que no pase mayor cosa, ¿no? Hemos pasado en gobiernos, digamos, eran mensajes de 28 que llegaba desde la estatización de la banca, ¿no? O esperando lo que podía anunciar Fujimori. De hecho, pues el 5 de abril no fue 28 de julio, pero igual tenías estos mensajes muy cargados de anuncios, de agendas, en algún momento de reformas también. Y ahora yo creo que básicamente no se puede esperar nada. El mensaje del año pasado fue un plomazo, ya lo discutíamos en la previa, fue interminable esta lista que, por cierto, ¿no? Algunos defienden que constitucionalmente lo que está obligado a presentar el presidente ante el Congreso, ante la representación nacional, es una suerte de rendimiento de cuentas y de larga lista de lavandería, pero el problema acá es que, claro, cuando hablas de reformas y ya, digamos, lo más importante ahora es el sueldo mínimo, ¿no? De cuando acá un anuncio como ese era la más grande expectativa de un discurso de 28 de julio. Acá has visto destruirse la reforma universitaria, ¿no? O anularse sin que el gobierno haga prácticamente nada. Acá estás viendo señales muy preocupantes en Contraloría, por supuesto el beneficio de la duda al nuevo Contralor Aguilar, pero Nelson Schack se ha ido diciendo, oye, están recortando el presupuesto del control concurrente al mínimo, ya lo hicieron, ¿no? O sea, en este Ujú. crédito suplementario gigantesco que es en realidad la gran expresión de la negociación entre Ejecutivo y Legislativo, has debilitado la función de la Contraloría y así podríamos seguir. En la administración pública, en términos de carrera profesional en servir, no has avanzado absolutamente nada, lo has dejado languideciendo, y etcétera, etcétera. Entonces, lo que uno puede esperar, más allá probablemente de anuncios que tengan que ver con atracción de inversión, es muy poco. Y la atracción de inversión en realidad se está moviendo casi, casi en una suerte de piloto automático, ¿no? Al gobierno se le ha presentado Chancay sin que lo pidan, ¿no? Los chinos lo han puesto sobre la mesa. Eso no fue que es lo más importante, probablemente ahora para el gobierno, esa no fue una iniciativa gubernamental, fue una iniciativa privada que viene de varios años atrás, que se origina en el Perú y que termina con estos socios mayoritarios chinos. Entonces, es muy poco, yo creo, lo que se puede esperar más allá de que el gobierno intente de alguna manera flotar en este entendimiento con el Parlamento. Bueno, es justamente, ¿no? Con el Parlamento no hay mucho contrapeso, como dices, tiene que reforzarse todo el tema de las inversiones, pero, por ejemplo, lo que está sucediendo con Eduardo Salguana a la cabeza del Congreso de la República y todas las acusaciones y cuestionamientos que hay en torno a la minería ilegal o informal, como quiera llamarse, finalmente va a continuar, ¿no? Por ese lado. Es decir, Dina podrá decir muchas cosas de las que se sueña tener, se quisiera hacer, pero al final de cuentas hay este encuentro favorable entre ejecutivo y legislativo y van a seguir haciendo desde el legislativo lo que quieran y no haber alguien que pueda corregir esa línea. ¿Qué piensas tú, Carlos, de lo que está ocurriendo a partir de la novísima mesa directiva? Sin duda, lo que hace la mesa directiva presidida por Eduardo Salguana es reafirmar ese pacto de gobierno que hay entre la mayoría gobernante del Congreso y el Ejecutivo, ¿no? Es un pacto de beneficios mutuos, porque por un lado el Congreso, y ha quedado clarísimo, se compromete a no, por ejemplo, aprobar las acusaciones constitucionales que hay contra la presidenta Boluarte, a no interpelar y menos censurar a sus ministros que en algunos casos no dieron la talla,
y necesitarían de inmediato ser removidos. En lo que va del gobierno de Boluarte, va a cumplir 600 días el 28 de julio, mañana, más que Pedro Castillo ya en el gobierno. Él tuvo apenas 497 días, y el balance definitivamente es paupérrimo. Yo diría que en algunos casos Dina Boluarte es el castillismo 2.0, ¿no? Si recordamos el inicio de su gestión, ella vestida de amarillo, encendido, ¿no? E introdujo en la primera juramentación de su gabinete esta frase cliché: sin cometer actos de corrupción. Y vemos que la primera en haber violado esa frase cliché es ella, ¿no? Dina Boluarte. Y no solo por los relojes de alta gama, ¿no? Que demuestran una frivolidad y una irresponsabilidad supinas, sino sobre todo porque no tiene claro ni siquiera sus cuentas personales, ¿no? Su declaración de bienes y rentas. Y por supuesto, hay muchos casos de corrupción endémica en el Ejecutivo que no se han corregido. Entonces, yo creo que los peruanos, más que escuchar esta lista de lavandería de la que habla Enrique, que es, como manda la Constitución, informar las acciones de gobierno durante los 365 últimos días, creo que los peruanos exigimos que la presidenta nos trace una agenda mínima para los 2 años que le quedan en el gobierno. ¿Qué va a pasar con los problemas más urgentes de los peruanos? La economía está ralentizada, está detenida. El año pasado decrecimos. Según el IPE, en el primer semestre de este año, que se miraba con auspicio y que decíamos que ya habíamos salido del hoyo, la inversión privada apenas ha crecido 1%. ¿Insuficiente para qué? Para acabar, por ejemplo, con el 30% de pobreza monetaria, para acabar con la anemia infantil que sigue atacando a miles de peruanos, niños, los más indefensos, y sobre todo la inseguridad ciudadana. Ya en algunos bolsones del país estamos hablando de un Estado fallido, donde no hay control de la policía, donde los que cobran Ya, impuestos son las Carlos, bandas de extorsionadores. Esos son los grandes ya, pero problemas que debería atacar. yo creo que todos sabemos y todos los peruanos sentimos que tenemos grandes problemas y que no están siendo atendidos. Y sin embargo, ella va a tener esta lista de lavandería, como dices, no va a tener ninguna presión por parte del legislativo y luego tiene el apoyo de abogados como los que hemos escuchado esta semana, constitucionalistas, que tienen larguísima trayectoria, dándole la razón, apoyándola por, en fin, por ideas que ya no sé si son válidas, ¿no? Como que así van a defender el gobierno de Dina Boluarte, pero su reputación, su tiempo, el trabajo que han hecho para el país, como estamos hablando de Blume y de Domingo García Belaúnde, ¿en dónde queda? ¿O por qué es que finalmente una Dina Boluarte, con todos los cuestionamientos que tú acabas de decir, tiene el apoyo de dos personas como esas para una pelea donde está bastante claro que hay corrupción, signos de riqueza que son difíciles de contrastar? En fin, ¿por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es que se le permite tanto? ¿Y por qué es que finalmente tiene defensas como de estos dos personajes? Yo creo que ahí lo que pasa es que son varias cosas, ¿no? Una es, digamos, la incapacidad del gobierno para plantear una agenda. Yo creo personalmente que pedirle a la presidenta que nos plantee una agenda nacional, pues es pedirle peras al horno, pero por lo menos podrías tener un gabinete y un primer ministro que supla esa carencia. Y eso no lo ha hecho, no lo ha hecho, no lo Y hizo no en va a haber realidad. cambios tampoco. Adriancén dice que no va a haber cambios. Otárola, que tenía de alguna manera de repente una suerte de agenda un poquito más clara, terminó como terminó, ¿no? En medio de grandes problemas, hay que recordarlos, con videos y cosas, o sea, en fin, una gran metida de pata. Y además ahora Adriancén tampoco te ofrece. Entonces, hay un tema de agenda de gobierno, que es lo que acabamos de hablar, que es, digamos, el problema de fondo. Ahora, los problemas legales de ella, Blume o García Belaúnde en realidad están haciendo casi una defensa de la línea, de lo que sería la línea clásica de un presidente de la República, que dicen al presidente de la República no se le puede tocar durante su mandato. Y por supuesto ya tiene los problemas que tú has descrito, ¿no? Con el tema de los roles y el guayque y qué sé yo, pero ellos, lo que ellos dicen es defender esa suerte de inviolabilidad de la figura presidencial.
¿Cuánto les va a costar esto más adelante? No lo sé, pero allí, de alguna manera, más allá de los propios problemas de Dina Boluarte, sí la cosa se ha maleado, pues. Se ha maleado por cómo se han llevado las investigaciones, por el papel de la DIVIAC, que ahora hablábamos con el ministro Santibáñez, que están en una guerra de cuchillazos, ¿no? Casi, casi de igual a igual. Con De una Marita callejón. Barreto que ni siquiera ha aprobado el examen para ser adjunta suprema. Entonces volvemos un poquito a lo mismo. O sea, la medianía de nuestro país está no solamente en la clase política, que qué duda cabe, medianía les queda grande, pero esto también ha sido de alguna manera reflejado en lo que ha terminado siendo el papel del Ministerio Público, el Poder Judicial. Entiendo digamos, la crítica que pueda despertar un papel ahora como el de Blume o como el de García Belaúnde, ¿qué hacen metiéndose con un personaje tan quemado, ¿no? Efectivamente. Pero ahí me parece A un sus montón de años, variables, ¿no? hay un montón de variables políticas, en fin, que están jugando un papel en todo esto, ¿no? Y ahí tiene que ver con lo que ellos consideran la pelea contra los caviares, ¿no? Porque Blume y García Belaúnde hace años ya han tenido un giro bien hacia la derecha por ese lado. En fin, o sea, creo que ahí es una suerte Ya, pero de entonces, puente ovejuna, ¿no? Bien, bien ya, complicada, porque claro, si uno dice, ya, ok, que porque los Rolex la saquen de una vez del gobierno, claramente eso no va a pasar. Si tú ves nadie la ese va a sacar contundente del con el Congreso, no va a gobierno. pasar, no va a pasar, ¿no? Entonces, Ya, pues en nadie fin, la va a sacar del gobierno. Y por un lado me dices que Blume, José Domingo, digo, Domingo Domingo García García Belaúnde, Belaúnde, Domingo García Belaúnde. sí, Ujú. sí, pueden ser más de derecha, pero luego también tenemos los 9 operativos que se han hecho atrás de Cerrón, ¿no? Buscando al menos buscado de todo el país, a Vladimir Cerrón, y se entiende también que hay una protección por parte de alguna parte del gobierno, si no es directa la relación que puede seguir teniendo Dina con Vladimir Cerrón. Entonces, muy de derecha, pero al final también estás protegiendo a alguien que podría estar, o defendiendo a alguien que podría estar protegiendo a Vladimir Cerrón. Es una contradicción completa. Hoy sábado, Vladimir Cerrón cumple 297 días prófugo de la justicia. 300, Y ajá, como tú ya está, dices, redondeamos. hay más de 9 operativos, fallidos todos, y el señor es un tuitero compulsivo. El Comercio el viernes ha sacado un reportaje bastante claro. El señor postea más de 400 veces en este lapso de tiempo, solo en el mes de julio, y nadie lo ubica. El congresista Balcázar, que ha regresado a la bancada de Perú Libre, dice que él habla regularmente con Cerrón, ¿no? A su teléfono de siempre. La policía es la única que no puede ubicar el paradero de Cerrón que está pedido por la justicia. Y el señor se mofa de la justicia, critica a sus detractores, fustiga a la prensa que investiga, e inclusive el reportero Iván Escudero de Panorama ha denunciado que su madre ha sido secuestrada como un acto de amedrentamiento contra él, que estaba investigando las famosas comunicaciones de Kelly Portalatino con Cerrón. Parece ser que Cerrón se sabe protegido, se sabe intocable, y más de un excomandante de la policía ha declarado de que tiene protección más arriba que el ministro del Interior, o sea, básicamente de la presidenta de la República, ¿no? Que antes ha sido su Waiki, ha sido la que abrió una cuenta para pagarle la reparación civil anterior y está procesada junto con él por lavado de activos, ¿no es cierto? Claro, ella ha tenido dinero para el partido, ¿no? Dinero en cuentas de Dina Boluarte, cuando obviamente no era presidente, pero la relación ha sido muy estrecha. Ahora, el caso de Kelly Portalatino es interesante, ¿no? ¿Cuáles son los límites de una congresista? Por más perulibrista que sea, por más serronista que sea, por más relación cercana que tenga Cerrón, ¿cuánto puede una congresista de la República interrumpir el trabajo, supuesto trabajo de persecución que está haciendo la policía hacia un Eso es delito, prófugo ¿no? Obstrucción de la sentenciado? justicia. está claro que Portalatino lo datea, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que Carlos está diciendo, de dónde viene la protección, de dónde vienen esas líneas de comunicación y hasta dónde un congresista, ojo, los congresistas no tienen inmunidad. Cuando preguntas cuáles son los límites, recordemos que eso ya pasó a mejor vida, ¿no? A diferencia de lo que pueden ser ciertas protecciones para el presidente de la República.
Entonces Ujú. habría que ver efectivamente, y ella muy suelta de huesos lo ha dicho. Cerrón está haciendo lo que cualquiera que es inocente haría, que es ponerse a buen recaudo, pero ella le está dando información directamente de quienes se supone que lo están persiguiendo. Entonces, allí evidentemente hay una clara ruptura con la ley. Y para hablar del Congreso, solamente recordar lo que fue nuestro título de la semana pasada, porque efectivamente Richard y César Acuña son los que han cortado el jamón, tuvieron la oportunidad de poner a Lady Camones como presidenta del Congreso y han insistido finalmente con el señor Salguana, que ya vimos todos los problemas que va a traer en relación a la minería ilegal, ¿no? Bueno, pero Salguana de alguna manera ya quería el puesto hace tiempo, ¿no? Porque a Lady Camones, ya le habían dado la oportunidad, entonces él, supongo. Duró 2 semanas precisamente, no, o sea, yo no hago ninguna defensa de Camones, lo que te digo es que desde que Salguana No, yo quería, tampoco. todos los vínculos con la minería ilegal. Entonces, claro, eso va a ser un tremendo problema para ya, o sea, si no fuera suficiente los problemas de gobernabilidad que tiene el gobierno, imagínate qué van a decir sus aliados como Estados Unidos, como Canadá, como la gente que invierte en minería ilegal, y lo que estás poniendo es a un congresista que tiene esos vínculos. Es bien Ujú. complicado. Podemos hablar rápidamente de Fujimori porque ya estamos con el tiempo apretando y nos falta también comentar lo que va a suceder ahora en Venezuela. ¿Qué es lo Yo que dicen solamente las bolas quería de decir, cristal ahí? PPK nos ha declarado que nadie pensó que Fujimori iba a pretender volver a presentarse cuando se dio el indulto. El indulto, me dice él, Ujú, lo redacta Enrique Mendoza con mucho cuidado, en ese momento ministro de Justicia. ¿Y qué dice el indulto? Se justifica la gracia presidencial por tal y tal enfermedad y, o sea, textualmente dice, sin sacrificar los fines de la pena constitucionalmente reconocidos. Y al final dice, sin que ello afecte el ejercicio de las demás acciones orientadas a la restitución del perjuicio ocasionado. Es clarísimo que los efectos legales de la pena por homicidio y corrupción que recibe Fujimori no se cancelan, el delito no se cancela y tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Elecciones impiden la postulación de gente que haya tenido sentencias como las de Fujimori. La discusión está cerrada, es un ardid fujimorista que va y retrocede, como digo, a la propia intención de quien lo indultó. Fujimori, PPK no lo indultó para que postule. Eso está clarísimo. Y ujú, bueno, esa discusión ujú. debería estar cerrada, pero obviamente no se va a cerrar, no le van a seguir dando largas. Yo creo que es también un intento de llamar la atención, de hacer bulla alrededor de Fujimori, llamar, ¿no? Al nombre, ¿no? Un poco de lo que Más que una necesita discusión seguramente Keiko. jurídica, es una estrategia marketera, ¿no? De marketing Totalmente político, de marketing, yo también La creo. fujimorismo, política, Marquetera, lo has dicho bien. y yo diría de Keiko Sí. Fujimori, ¿no? Ujú, Que al final ujú. sabe que ella va a ser la candidata. Pero en fin, Configura Vamos a Venezuela, rapidito. como un abuso a la gente de la tercera edad, de repente, ¿no? Habría que discutirlo después. claro. Seguramente se va a hablar de eso, pero bueno, cuando sea más claro, ¿no? El resultado de lo que pueda traer eso. Venezuela, Maduro se va finalmente. ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que están viendo? Más allá del grito general, salvo el de Verónica Mendoza, claro está, este, ¿se Esa es la queda o no gran se pregunta queda que se hace no solo Latinoamérica, sino el mundo, ¿no? ¿Qué va a pasar el del 28 de mundo? julio después de contados los votos? Porque por primera vez en 25 años del chavismo, la oposición está unida, claro, con el candidato Edmundo González Urrutia, pero detrás de él ya sabemos que está este, la María señora que ha Corina hecho Machado. un gran María Corina Machado, y lo más importante es que Guaidó y todas las también, encuestas ¿no? serias, Toda la oposición. por supuesto, todas las encuestas serias dan a González una ventaja de entre 20 y 40 puntos. Eso es Mm. no se puede revertir en pocos días. La pregunta es si Maduro va a aceptar los resultados, porque ya sus socios de la región, como Luis Ignacio Lula da Silva y el propio Petro, le han dicho, oye, si pierdes, reconoce los resultados y te vas a tu casa. Pero, ¿cómo se va a negociar eso? ¿Se va a aceptar o no? Esa es la gran interrogante para mí. Pero Hay una. por un lado, sí, Dale, no, dale. no, lo que se escucha es que ya están saliendo los hijos de Maduro, de Venezuela, y de alguna manera lo que le esperaría es salir del país de inmediato, ¿no? Y que es algo que se está preparando, eso es lo que se dice, ¿no? Sí, sí, por supuesto. O sea, ya todo indica que él se está preparando para una figura así, pero como dice Carlos, yo creo que hay tres preguntas. Es,
vas a aceptar los resultados, vas a negociar tu salida, se habla pues de destinos como Turquía, etcétera, o te vas a quedar a Turquía, sangre y sí. fuego, o te vas a quedar a sangre y fuego, que sería la alternativa espantosa. Lo que he visto es que Maduro ha ido cambiando, si bien tiene al mismo ministro de Defensa, ha ido cambiando a las cúpulas militares, lo que de repente sugiere que su hegemonía dentro del aparato militar no es tan marcada y ojalá pueda haber algún tipo de reacción. Solamente cerrar con un punto, por mi parte, que el tema de la migración o sea, ya se convirtió en una mochila demasiado pesada para esos aliados de la región, ¿no? La Para única muchos aliada que le queda países es de la región y Estados Unidos también, ¿no? exactamente, son 600.000 en Estados Unidos, en Chile, que es un presidente pues venido del Partido Comunista prácticamente. Claro, el tema de la seguridad ciudadana se ha tomado el debate completamente, no digamos Ujú. acá, y claro, el propio Petro que había puesto su capital político en favor de darle garantías a la oposición con los acuerdos estos de Barbados, al final le dio un portazo en la cara Maduro y no dejó participar a María Corina. Brasil vemos que ha sido lo mismo, que dijo que se asustó cuando Maduro habló de ríos de sangre y el otro le respondió que se tome una manzanilla. Entonces, yo creo que el ambiente es bien fregado para Maduro, o sea, como casi nunca, realmente. Ujú, ujú. Bueno, vamos a ver lo que pasa y cómo se desarrolla en la semana para poder analizarlo, para poder descifrarlo la próxima edición de 3x7. Gracias, que Nos tengan vemos buen el fin de próximo semana. sábado. Que estén bien. Feliz Felices año. fiestas. Chao. Felices fiestas. Chao.